Hoy te quiero compartir nuestra metodología para hacer un diagnóstico de una instalación de almacenamiento de sustancias peligrosas. Antes de partir, quisiera comentarte que todos los documentos que vamos a ver en esta lección vas a tenerlos disponibles en el link de descarga abajo en la descripción una vez que formes parte de nuestra membresía en Patreon. Bien, dicho esto, vamos primero con la lista de chequeo. Aquí ustedes tienen esta lista de chequeo que nos permite desarrollar diagnósticos, ¿verdad? En este caso, para una instalación exclusiva de sustancias peligrosas inflamables en base a lo que indica, como se indica ahí, el decreto 43. Importante en mencionar que el decreto 43 es el reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas. En su título 2 vamos a tener la lista de chequeo de disposiciones generales. Ahora, ¿qué tipo de instalación es la que vamos a analizar? Aquí, por ejemplo, yo tengo un videíto que está detenido. Bueno, ahí estamos hablando con el cliente, pero de esta imagen podemos extraer varios aspectos relativos a las características técnicas que tiene que tener una determinada bodega. Ya, por lo tanto, ahí podemos ver los muros, que tiene algunas celosías arriba, que tiene almacenamiento a piso. El mismo decreto establece ciertas condicionantes de almacenamiento a piso. Si ustedes se fijan arriba, tenemos techumbre que posiblemente pueda contener asbesto. Tenemos detectores de humo, rociadores sprinkler, tenemos instalaciones eléctricas. Abajo el piso debería tener cierto nivel de tratamiento a la acción química de las sustancias peligrosas almacenadas, etc. Por lo tanto, este es un buen ejemplo para que nosotros podamos analizar con nuestra lista de chequeo y poder hacer un buen diagnóstico. ¿Por qué escogí esta parte? Porque en definitiva ahí, como ustedes pueden ver, tenemos un sacadito ahí que seguramente ahí hay un problema, pero se puede ver que son muros que tienen seguramente un recubrimiento, puede ser un mortero pobre, y el muro propiamente tal está hecho con ladrillo fiscal, lo que sugiere que es una bodega bastante antigua y por lo tanto tenemos que analizarla. Bien, entonces vamos a analizar esta lista de chequeo en la que nosotros ya la aplicamos. Lo importante es tener en consideración que vamos a ir súper rápido porque esto más que nada es a modo de ejemplo para que ustedes puedan tener esta herramienta y puedan analizar en particular. Lo primero, el decreto 43 establece disposiciones generales, eso sería una. Después, almacenamientos peligrosos, que también son estas dos pestañitas, son las genéricas para todas las bodegas en particular. ¿Ya? Después viene la pestaña de bodega común, que esta no es para todas, es para aquellas instalaciones que van a tener almacenamientos comunes entre no peligroso y peligroso, y en los peligrosos hasta un máximo de 12 toneladas con ciertas condicionantes. Por ejemplo, la condicionante de que la categoría 3, que son líquidos inflamables, máximo 3 toneladas y así. Por lo tanto, ahí en particular, esta no nos aplicaría en este tipo de bodega que estamos viendo. Después vienen las de sustancias peligrosas, ya que la de sustancias peligrosas, en este caso en particular, si nosotros miramos esta instalación, podemos darnos cuenta que esta es una bodega de sustancias peligrosas, ¿ya? Créanme, esta es una bodega separada. Obviamente que aquí hay un muro, yo no la puedo ver por fuera. Obviamente no podemos exhibir la instalación del cliente, pero por el otro lado no tiene ningún muro adyacente, por lo tanto es una bodega del tipo separada. Y por lo tanto una bodega de sustancias peligrosas que le aplica esa sección de la lista de chequeo, que sería esta la sección BS, bodega sustancias peligrosas, que va desde el artículo 33 hasta este artículo por acá abajo, 61 en particular. Después tenemos ZCD, que va a ser la zona de carga y descarga, ¿verdad? Que toda bodega de sustancias peligrosas tiene que tener su zona de carga y descarga. Y aquí BLI, bodega de sustancias líquidas inflamables, y bodega de sustancias sólidas inflamables, el BSI. ¿Vale? Entonces vamos siempre a partir de izquierda a derecha y vamos con las disposiciones generales. Importante tener en consideración que esta lista de chequeo en particular indica cuál es el cuerpo legal, en este caso el decreto 43, el título 2, ¿verdad? Cuál va a ser el requerimiento legal, si es que ese requerimiento a la bodega que estamos considerando le es aplicable o no, y si cumple 100%, si no cumple o si cumple parcialmente. Ahí parcialmente. Ya, por lo tanto, vamos a ver y vamos a analizar, vamos a chequear completamente la bodega en particular.
Lo primero, la instalación almacena sobre 10 toneladas. Sí le aplica porque es una bodega que está hecha para almacenar sobre 10 toneladas y cumple, sí cumple. ¿Por qué? Porque aquí me indica la lista de chequeo que tiene que tener autorización sanitaria. Por lo tanto, la bodega cumple con tener la autorización sanitaria. Recordemos que sobre 10 toneladas de inflamable y sobre 30 toneladas de otro tipo de sustancias tiene que tener resolución sanitaria. Después, esta en particular, en caso que en una misma planta exista más de una instalación, significa que se puede tener una autorización genérica. Esto significa básicamente que pueden haber más de una bodega de sustancia peligrosa, que es el caso, y por lo tanto esta empresa cumple con eso, ¿ya? Después, almacenamiento de cilindros no le aplica. Almacenamiento de estanques fijos no le aplica porque no es un estanque. Almacenamiento en patio contenedores no le aplica, y ahí están todas las que no le aplica, ¿vale? Después, cuenta con especificaciones, perdón, aquí, sí, ahí. Cuenta con especificaciones técnicas firmadas por una persona, en este caso un profesional idóneo en la materia. Esto sí le aplica parcialmente. ¿Por qué? Porque en la resolución sanitaria vienen las especificaciones técnicas de construcción, pero el cliente no tiene la acreditación de las especificaciones técnicas. ¿Qué especificaciones técnicas ustedes estarán pensando? Bueno, aquí si ustedes se fijan, el piso es de un tipo de hormigón, ¿verdad? Que puede ser H10, H20, los muros son de albañilería, tiene rejillas, ¿verdad? De malla ACMA. En este caso, los pilares están hechos de concreto de hormigón armado con enfierradura interna. Arriba, posiblemente, ese es un techo de asbesto por la forma acanalada que tienen las estructuras que actualmente se construyen en fibrocemento, pero esta seguramente tiene asbesto. Por lo tanto, las especificaciones de construcción no las tiene el cliente porque la resolución sanitaria es muy antigua. Y por lo tanto le damos un cumplimiento parcial, dado que tiene que tener las especificaciones técnicas firmadas por un arquitecto, ¿ya? Y el arquitecto o el ingeniero constructor, o el civil tendrá que decirme de ese hormigón cuál es la proporción de arena, cemento, o si cumple con algún estándar establecido en la AU o en el listado oficial de materiales de comportamiento al fuego del mismo año, me parece que el 2023. Seguimos, memoria técnica en los sistemas de extinción de incendios. Sí le aplica, pero no tiene, por lo tanto no cumple. Plan de emergencia, sí le aplica y no tiene. Listado de las sustancias peligrosas, sí le aplica y cumple parcialmente porque tiene un listadito, pero no en las condiciones que establece el decreto. Y así, si ustedes se fijan, todo lo genérico en particular está en este listado. Por ejemplo, el que mantiene actualizados los datos de la instalación y hace la declaración al Ministerio de Salud, que recuerden ustedes que los sistemas sectoriales del RETS exige que las empresas que tienen almacenamientos peligrosos tienen que estar, me parece, cada 6 meses, 2 veces al año, claro, cada 6 meses, aquí lo indica, 2 veces al año, por lo tanto cada 6 meses se tienen que estar declarando las sustancias peligrosas en DASUSPEL. Y esto no lo están haciendo. Por lo tanto, aquí la misma planilla me promedia que el cumplimiento en las disposiciones generales del cliente son de un 33%. ¿Vale? Después, almacenamientos peligrosos. Aquí tenemos solamente que no aplica, porque no le aplica nada a esta bodega de almacenamientos peligrosos. Bien, en almacenamientos peligrosos todavía no llegamos ahí, pero vamos a hacer 3 para que ustedes puedan ver cómo yo lo voy desarrollando. Lo primero, las sustancias peligrosas deberán estar contenidas en envases debidamente etiquetados en base al sistema globalmente armonizado. Para los que ya son suscriptores antiguos, ustedes saben que tenemos un curso de sistema globalmente armonizado en nuestra zona de membresía y en alertacapacitación.com. Entonces, si yo miro en particular los almacenamientos, puedo darme cuenta que hay algunas etiquetas que sí cumplen con el sistema globalmente armonizado, ¿verdad? Y hay otras etiquetas que lisa y llanamente no existen, por lo tanto cumpliría parcialmente. Aquí, ¿qué sería? Significa que sí le aplica, pero que cumple parcialmente, y le ponemos: en la inspección planeada no se advierte que la
totalidad de los contenedores cumpla con el etiquetado de las cargas peligrosas en base al decreto 57, ¿vale? Recordemos que el 57 es la homologación que tiene Chile con respecto al sistema globalmente armonizado, es la homologación que tiene Chile para el cumplimiento del sistema globalmente armonizado. Ya, por lo tanto, lo que se tiene que hacer es inventariar las sustancias peligrosas y elaborar las etiquetas en base a la normativa, ¿vale? Que básicamente lo que se tiene que hacer es etiquetar todas las sustancias y generar la etiqueta en base a lo que indica la normativa. Recordemos que la normativa establece palabras de advertencia, frases H, frases P, que son los consejos de prudencia, etcétera. Por lo tanto, todo eso está en el curso de Sistema Globalmente Armonizado. Bien, después, la forma en la que están diseñados los contenedores, las instalaciones de almacenamiento no pueden emplazarse en sitios donde existan sala, cuna y jardines. Por lo tanto, tengo que ir a darme una vuelta en la empresa para poder ver si es que hay en las cercanías. También tengo que preocuparme que el plano regulador de la comuna me permita emplazar la instalación ahí, etcétera, ¿ya? Así que por lo tanto, todo esto se los dejo ahí para que ustedes puedan analizar. Después nos pasamos a bodega de sustancias peligrosas, ¿verdad? Porque yo tengo que, como les decía, ir de izquierda a derecha. En este caso, como una bodega separada, le aplica solamente DG, AP, BS, ZCD y BLI porque son solo líquidos inflamables, ¿ya? Por lo tanto, la bodega cumple con tener pictogramas externos e internos. Aquí ya estamos en la pestaña BS de lista de chequeo bodega de sustancias peligrosas. ¿Tiene los pictogramas? Veamos. Fíjense, aquí de manera interna debería tener pictograma aquí, pictograma acá y pictograma acá, indicando la clase de peligro con el pictograma de la norma chilena 2190 a una distancia no mayor a, o sea, con visibilidad a una distancia no mayor a 10 metros. ¿Vale? Y por lo tanto, eso significa que me falta mucha información como bodega de sustancias peligrosas. Bien, lo demás me dice, tiene que ser cerrada en su perímetro por muro, resistente a la acción del agua, con techumbre y piso sólido resistente estructural y químicamente, liso, lavable e impermeable y no poroso, ¿ya? Y aquí nosotros, la verdad es que se debe elaborar especificaciones técnicas, lo que dijimos anteriormente, se debe tramitar un plan de retiro de asbesto ante la Seremi de Salud. Recordemos que si la bodega tiene techo de asbesto, no es llegar y sacarlo así nomás, porque eso genera cáncer, mesotelioma, y por lo tanto las personas tienen que cumplir con un plan de manejo de retiro del asbesto, que eso es una resolución sanitaria más que se pide ante la Seremi de Salud. Los pisos deben ser reparados, tratados con una solución impermeabilizante, porque ustedes comprenderán que el piso estaba en malas condiciones, tenía juntas de dilatación. En almacenamientos peligrosos líquidos no se puede tener, digamos, radieres con juntas de dilatación, porque por ahí se puede filtrar la sustancia peligrosa, ¿ya? Así que por lo tanto ahí, si ustedes se fijan, hay varias recomendaciones que le vamos a hacer al cliente. Seguimos. Tiene estudio de carga combustible para poder determinar si va a requerir, o sea, cuál es la protección pasiva que va a requerir, ¿ya? Importante es mencionar que, por ejemplo, ya de partida podemos inferir que si tengo un muro de ladrillo fiscal, generalmente el ladrillo fiscal parte en un F90 más o menos por el listado de materiales del MIMBU, pero yo como experto en prevención no puedo decir, o sea, no puedo emitir un certificado que diga que ese muro es un F90 o que ese muro es un F120. ¿Por qué? Porque no soy un profesional idóneo como para poder hacer las especificaciones de construcción. ¿Puedo hacer el estudio de carga combustible? Sí, para poder determinar la categoría de edificio. ¿Pero puedo hacer las especificaciones de construcción que acreditan la protección pasiva del muro? No. ¿Por qué? Porque no soy un profesional idóneo del área de construcción. Esa es la diferencia. Ahora, yo tengo que establecer cuál va a ser la protección pasiva de pilares, de muros perimetrales, de la techumbre, incluido cielo falso. Todo eso yo lo sé con las especificaciones de construcción, y una vez que yo tenga mi estudio de carga de combustible, puedo determinar en base a las especificaciones de construcción si el edificio cumple o no con el estándar de resistencia al fuego en base a la categoría. Por ejemplo,
Si producto del estudio de carga de combustible me da una categoría, por ejemplo, una categoría B, que es muy probable que para una bodega de sustancias peligrosas me dé categoría B, significa que yo para la categoría B voy a tener que tener pilares, ¿verdad? Que van a ser F90, horizontales, que van a ser F90, que van a ser soportantes horizontales, techumbre incluido cielo falso, que ahí pueden estar las costaneras, las techumbres, que van a tener que ser F60, y por lo tanto hay especificaciones de protección pasiva que yo voy a definir en el estudio de carga cuáles tienen que ser, y con las especificaciones de construcción voy a determinar si es que esas especificaciones de construcción se cumplen o no. ¿Ya? Eso básicamente es el estudio de carga de combustible. Seguimos. Bueno, dice la norma que lo mínimo es categoría C, ¿vale? Por lo tanto, si la bodega no tiene un estudio de carga, lo mínimo es categoría C. Pero si nos vamos a la U, si yo no tengo estudio de carga, tengo que proyectar en A, ¿ya? Así que, bueno, todo lo relacionado con estudio de carga de combustible, recuerden que en alertacapacitación.com tenemos un curso de cómo hacer desde 0 a 100 un informe de estudio de cargas combustible para todos aquellos expertos que quieran profundizar en esa materia en particular. Después, la bodega que funcione con ambiente controlado no le aplica a esta bodega porque tiene ventilación natural. Por lo tanto, tiene que tener una memoria técnica de ventilación natural, ¿vale? Memoria técnica que hacemos nosotros también en ismovimiento.cl. Las puertas de carga y descarga tienen que ser equivalentes al 75% del muro que las contiene. ¿Qué significa? Nosotros ya dijimos que, por ejemplo, el ladrillo fiscal podría ser F120. Lo que significa que la puerta de carga y descarga y la salida de emergencia, que esta bodega no tiene salida de emergencia, otra no conformidad que le vamos a informar al cliente, pero por ejemplo la puerta de carga y descarga y la salida de emergencia van a tener que ser equivalentes al 75% de la resistencia al fuego del muro que las contiene. Si el muro es F120, la puerta de carga y descarga y la salida de emergencia va a tener que ser F90, ¿vale? Porque 90 al 75% del muro que las contiene. Bien, luego tenemos los distanciamientos de las puertas, que no le aplica. Vamos a saltarnos los que no le aplica, ¿vale? Y nos vamos a los que sí le aplica. ¿Ya? Cuando se realice picking y packing al interior de la bodega, ¿verdad? Va a tener que tener un procedimiento, va a tener que tener reetiquetado, etcétera. Todo eso de acuerdo a lo establecido por el decreto 43. Por lo tanto, aquí nosotros establecimos que se tiene que tener un procedimiento de picking y packing para la bodega y se tiene que habilitar una zona de embalaje posterior para el picking y packing, ¿ya? Después, las bodegas tienen que tener ventilación natural o forzada. Lo que ya dijimos, tiene que tener una memoria técnica de ventilación, ¿ya? Y esa memoria técnica tiene que tener aberturas entre el 4 y 5%. Traducimos del chino mandarín al español entendible. Lo primero, yo tengo que determinar cuál es la densidad de la sustancia, de los vapores y gases de la sustancia peligrosa. En este caso vamos a hacer de cuenta que la densidad de este bin cuando se rompe significa que va a ser una densidad superior al 1,2 kilogramos por metro cúbico. Por lo tanto, si los gases y vapores de esta sustancia superan esa densidad, significa que se van a ir abajo. Y esta bodega, como ustedes pueden ver, tiene solo celosías arriba. Por lo tanto, las celosías de abajo se las comieron. Tienen que tener celosías abajo también, ¿ya? Eso es lo que nosotros evaluamos en una memoria técnica de ventilación. En este caso, claramente, esta bodega tiene una ventilación natural, pero eso tiene que ser calculado para que nos den los cambios de aire que define el decreto 594, que son los mínimos. Por lo tanto, aquí hay una nueva no conformidad que le vamos a informar a la empresa. Bien, otra cosa es que si la bodega cuenta con instalación eléctrica, esta va a tener que ser instalación eléctrica con declaración ante la SEC, pero tiene que ser, en el caso de los inflamables, que vamos a ver más adelante en esta pestañita, va a tener que ser, si es exclusiva de inflamables sobre las 10 toneladas, un TE1 tipo C, que va a ser el T1 antiexplosiones. ¿Por qué? Porque tiene que ser intrínsecamente segura,
ya en caso que haya explosión. Recordemos que todas las sustancias peligrosas, comúnmente las que son líquidos inflamables, tienen rangos de explosividad, que es lo que se conoce como el límite inferior de explosividad, el Lower Explosive Limit, ¿verdad? El LEL, que yo lo puedo medir con detector de gases, y también está el límite superior de explosividad, ¿vale? En ese rango yo puedo tener explosión. Por lo tanto, básicamente las instalaciones eléctricas no deberían generar chispas, deberían ser intrínsecamente seguras si es que eventualmente yo tengo un derrame que entre en el rango de explosividad. Bueno, análisis de riesgo. La bodega tiene que tener análisis de riesgo. Aquí, como ustedes pueden ver, esta bodega en particular no tenía análisis de riesgo. Todas las bodegas que superen las 10 toneladas de inflamable o las 30 toneladas de otro tipo de sustancia tienen que tener análisis de riesgo. Es impresionante la cantidad de veces que yo he ido a terreno y las bodegas que incluso tienen resolución sanitaria por el antiguo decreto no tienen análisis de riesgo. Y hoy día es una obligación legal para todas las empresas tener análisis de riesgo. Me refiero a las empresas que almacenan sustancias peligrosas y que tienen bodega sobre las 10 toneladas de inflamable o las 30 toneladas de otro tipo de sustancia. Bueno, que las bodegas no pueden ser ubicadas en zonas residenciales, ahí ya es un tema del uso de suelo que va a tener la dirección en particular, que no se pueden usar en zona mixta. Bueno, hay algunas bodegas de sustancias peligrosas que de acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 45 del decreto 43 o en otros artículos del MARC, del Manual de Análisis de Riesgo y Consecuencia, tienen que hacer análisis de consecuencia. Recuerden que nosotros en sismovimiento.cl hacemos análisis de consecuencia y esta bodega en particular no tenía su análisis de consecuencia, tomando en consideración que va a superar las cantidades almacenadas que establece el MARC, el Manual de Análisis de Riesgo y Consecuencia. Por lo tanto, va a tener que hacerlo y es una no conformidad también. A ver, este tema es bien ignorado. Se tiene que tener una memoria de distribución de extintores portátiles de incendio. Recordemos que, si bien es cierto, el párrafo tercero del decreto 594 establece que voy a tener que distribuir los extintores, hay que considerar también las variables que establece el decreto 44 sobre extintores. Es decir, los agentes extintores. Es innumerable la cantidad de veces que voy, no sé, a una empresa que tiene un casino y todavía no tienen el extintor tipo K, que define el decreto 44. En este caso en particular, si yo tengo una bodega con sustancias líquidas inflamables, lo más aconsejable es que mis extintores no sean de agua porque puedo tener reacciones exotérmicas, y también lo más aconsejable es que si son líquidos inflamables tampoco sean de polvo químico seco, sino que yo tenga espuma mecánica mediante un sistema de propulsión automática como rociadores, por ejemplo, pero muchas veces las empresas no tienen para eso y por lo tanto pueden hacer un sistema manual y mecánico de propulsión de espuma mecánica, porque aquí estamos hablando de que si es que yo eventualmente tengo una explosión o si eventualmente tengo una ignición, que es la temperatura en la cual los materiales comienzan a arder, con un extintor de polvo químico seco es poco y nada lo que voy a poder llegar a hacer, ¿vale? Porque estamos hablando de grandes cantidades y los extintores de polvo químico seco están diseñados para pequeñas cantidades. Por lo tanto, ahí lo más recomendable sería espuma mecánica para líquidos inflamables, ¿vale? Y por eso es que es fundamental poder hacer mi distribución de extintores o de sistemas de control de incendio en base a la sustancia peligrosa que yo voy a almacenar, ¿vale? Por otro lado, se tiene que hacer un análisis de riesgos enfocado a toda vez que yo almacene sustancias peligrosas sobre las 10 toneladas de inflamable o 30 toneladas de otro tipo de sustancia, tengo que tener un sistema de detección automática certificado, o sea, no certificado, sino que esté instalado en base a NFPA 72 u otra norma que sea equivalente, ¿vale? Por lo tanto, eso no lo cumple este cliente y digamos, también es una no conformidad. Sistema de control de derrame. Los sistemas de control de derrame tienen que ser un sistema de rejillas. Aquí, por ejemplo, en el piso, si yo tengo un derrame, yo puedo tener derrames que sean autocontenidos, ¿verdad? O que redirijan las sustancias líquidas inflamables hacia una rejilla que las va a llevar hacia una cámara stand. Lo que me indica la ley es que yo tengo que tener
cámaras estancas o cámaras ciegas para la recolección de las sustancias peligrosas que tienen que ser equivalentes al 110% del contenedor más grande. Pónganse a pensar ustedes cuál es el contenedor más grande aquí, el bin de 1000 litros. Por lo tanto, tengo que tener una cámara estanca mínima de 1100 litros. ¿Ya? Me pasa mucho que generalmente tengo sustancias peligrosas que son incompatibles entre sí. Por ejemplo, si yo pongo aquí un comburente con el inflamable, va a ser incompatible. Si el comburente es un líquido y el inflamable es un líquido, tengo que tener dos sistemas de control de derrame, porque si tengo un movimiento telúrico, se derraman los dos, van y se juntan en la cámara estanca, voy a tener la reacción exotérmica ahí. Por lo tanto, no puedo tener, si es que tengo sustancias peligrosas con incompatibilidades químicas, tengo que tener dos sistemas de control de derrame con cámaras de recolección del contaminante que sean completamente independientes. Todo ese tipo de cosas, para eso me sirve esta lista de chequeo. Bien, espero hayan entendido la importancia, digamos, que tiene esta listita de chequeos. Aquí, si ustedes se fijan, vamos a ver qué porcentaje de cumplimiento tiene el cliente, un 20%, ¿vale? Y bueno, ahí ustedes pueden seguir jugando con la listita de chequeo en la zona de carga y descarga y en la bodega de líquidos inflamables. Por lo tanto, te recuerdo que esta lista va a estar disponible para descargas abajo en el link de la descripción. Analiza nuestras membresías, son bastante buenas. Estamos subiendo contenido frecuentemente. Si te gustó el video, por favor dale like, compártelo en redes sociales para que podamos llegar a mayor cantidad de personas. Y bueno, si no te has suscrito aún a nuestro canal de YouTube y estás esperando, suscríbete ahora y nos vemos en la próxima. Chao, chao.